Fuiste la primera persona que pudo capturar el momento cuando el alma o el espíritu abandona el cuerpo cuando una persona muere. Me gusta hacer investigación en diferentes áreas. Cuando morimos, nuestro sistema de información se transforma a otra dimensión. Y ahora tenemos muchos datos científicos sobre esto. Tenemos nuestro espíritu, tenemos nuestra sustancia informacional y se mantiene después de la muerte. Entonces es mucho más que el aura. Entonces la energía comienza a disminuir y es comprensible, porque las personas están perdiendo su energía. Pero luego, justo antes de la muerte, la energía aumenta de una forma tremenda. Con el dispositivo podemos medir las características psicológicas de las personas. Investigaciones muy interesantes realizadas por el profesor Gary Schwartz en la Universidad de Arizona, quien hace contactos con espíritus y puede detectarlo con instrumentos científicos. Este dispositivo puede medir algo que para mí fue muy interesante, las intenciones de las personas que pueden estar en una habitación o todo lo que está sucediendo en esa habitación. Como grupo de científicos lo presentamos para el Premio Nobel y todo nos muestra que hay algo más después de la muerte. Es solo una transición a alguna otra dimensión. Bienvenidos a este nuevo podcast, donde vamos a hablar de algo que creo que va a ser muy interesante para todos, los espectadores que se encuentran entre nuestra audiencia, electrofotónica. Por esa razón hemos traído y tenemos aquí en Madrid al profesor Konstantin Korotkov. Si tuvieras que definirte, ¿cómo crees que te definirías? Entonces, primero que nada, soy científico. Ese es el tema principal. Para mí, la ciencia es mi vida. Y estoy en la ciencia desde hace más de 50 años, ya ves, en diferentes universidades, en diferentes líneas de investigación. Y al principio estaba en física cuántica. Ese era mi trasfondo. Luego me mudé a la biología, a la medicina. Así que ahora hay muchos campos diferentes en los que estoy involucrado. Básicamente estás integrando todos esos diferentes Sí, campos. sí. Y bueno, también eres un inventor y Sí, pionero en muchas áreas. Muy bien, hablemos de eso. ¿Qué es la electrofotónica? Verás, nuestra vida se basa en el aire, el agua y el sol. Eso es. Así que el sol es la base de todo. Y tenemos dispositivos especiales, aquí están, para transformar la energía solar en materia. Y luego podemos comer diferentes verduras, frutas, podemos comer carne. Y de esta manera transformamos la luz en nuestra energía. Entonces ahora en física, en biofísica, tenemos una visión clara de cómo lo hacemos. Así que podemos decir que toda nuestra vida está basada en fotones. Y ahora tenemos muchos datos y datos científicos de que muchos procesos en nuestro cuerpo están relacionados con el intercambio de fotones. Y emitimos fotones. Es posible medirlo. Cada molécula. Sí, absolutamente. En nuestros cuerpos. Sí, porque esta información cambia en el cuerpo. Porque todos nuestros órganos y sistemas deben funcionar, trabajar al unísono, así que deberíamos ser como una orquesta. Por supuesto, dirigido por un director de orquesta, que es nuestro cerebro, pero todo debería estar afinado. Y este intercambio de información entre órganos y sistemas, ahora sabemos que se llama intercambio holográfico. Entonces, en cada parte de nuestro cuerpo, podemos obtener información sobre todo. Entonces es muy conocido. Podemos medir el iris, obtener información. Podemos medir las orejas, obtener información. Estamos midiendo los dedos y desarrollamos un enfoque para estudiar la luz. Luz que proviene de los dedos en campos electromagnéticos. Pero no somos los primeros que lo han hecho. Fue inventado en el siglo XVIII en Alemania. Fue un físico muy famoso, Georg Lichtenberg. Era como muchas personas de esa época. Era inventor, era poeta, era físico. Y encontró luz proveniente de diferentes sujetos en el campo electromagnético. Luego, en el siglo XIX, había mucha gente interesada en esto. Luego, a mediados del siglo XX, se hizo muy conocido gracias a la familia Kirlian en Rusia, porque hicieron muchos estudios sobre estas pequeñas luces y publicaron algunos artículos, y se conoció como fotografía Kirlian. Fotografía Kirlian.
Entonces, ¿qué significa? Significa que aplicas tu dedo o mano a una placa especial. Luego aplicamos un impulso eléctrico muy corto y vemos luz estimulada desde tus dedos. Entonces, en nuestra tecnología podemos relacionarlo con el movimiento de electrones y fotones a lo largo de los meridianos. Así que nos basamos en ideas de la medicina china tradicional sobre las transformaciones del qi, a través del cuerpo, y de esta forma extraemos información. Y por supuesto, nosotros transformamos desde la fotografía, porque la fotografía es fotografía. Lo pasamos a la tecnología moderna. Estamos usando electrónica moderna, óptica, y lo más importante, algoritmos, procesamiento de software. Entonces tomamos imagen. Aplicamos tecnología de procesamiento de imágenes. Y esa imagen cambiará de un momento a otro, de una persona Hasta a cierto otra. punto ves que todos nuestros parámetros fisiológicos deberían cambiar. Si estamos midiendo la actividad cardíaca, tenemos variabilidad cardíaca y debería ser así. No debería ser una línea recta. Si es una línea recta, está muerto. Entonces necesitamos ser activos, necesitamos ser dinámicos y estamos fusionando nuestra actividad y hablamos sobre la energía del cuerpo en dinámicas, en la vida, en el tiempo. Así que, por supuesto, te estás fusionando. Minuto a minuto habrá algún cambio, pero pequeño. Si mides hora por hora, será más. Pero si mides en la mañana y en la noche, habrá una gran diferencia. Sí, porque deberíamos tener esta diferencia. Es nuestro ciclo. Tenemos un ciclo diario, tenemos un ciclo mensual, tenemos un ciclo anual, semanal, eso es, sí. ciclo semanal. Sí, eso es. Y esto es lo que estamos midiendo. Así que la fortaleza del sistema es que podemos hacer un seguimiento de la situación de la persona con el tiempo. Y este es un enfoque. Otro tema muy importante es parte de la medicina predictiva, así que estamos profundamente involucrados en lo que se llama medicina cuántica, que es una nueva línea, y esta es la línea de la medicina de la salud. Además, tenemos un tremendo desarrollo de nuestra medicina clásica. Tremendo desarrollo. Hace maravillas. Y es por eso que las personas ahora pueden vivir hasta 100 años gracias a la medicina, ante todo. Y los antibióticos salvaron a millones de personas, millones o cientos de millones de personas. Pero ahora tenemos una nueva línea, donde tratamos con personas saludables. Porque la medicina trata con enfermedades. Cuando estás enfermo, intentan ayudarte. En Rusia lo llamamos medicina de campo de batalla. Entonces necesitan salvar vidas. Y por supuesto, si las personas tienen algún infarto o algún paro cardíaco, no tiene sentido tratar temas simples. Se necesita un apoyo realmente serio. Pero Para una necesitamos... situación aguda, necesitas una intervención que será Sí, drástica. pero eso En sería muchos- drástico. En muchos Sí, sentidos. pero necesitamos entender cuáles son tus áreas débiles, cuáles son tus puntos débiles, porque entonces podemos concentrarnos en esto y ayudar sin llegar a una situación drástica. Sí, Para que nunca lleguemos al punto Sí, en el sí. que suframos un paro cardíaco, por ejemplo. sí. Así que por eso es parte del sistema médico preventivo. Así que nuestros profesores, nuestros doctores, nuestros practicantes, y tenemos más de 7.000 personas que están usando este dispositivo, con el que pueden detectar problemas mucho antes de que ocurran. Antes de que sucedan Sí, o antes de que empeoren y sí. aparezcan. Y tenemos muchos casos. Por ejemplo, un caso. Una vez estuve en una gran empresa americana y me pidieron que hiciera un análisis de su presidente. Y lo hice y le dije, oh, ¿sabes qué? Estás bien, pero necesitas prestar atención a tu corazón. Existe una situación muy seria con tu corazón. Y él dijo, no, soy joven. Estás totalmente equivocado. Soy el hombre más fuerte de la empresa. Soy el hombre más grande de la empresa, así que lárgate. Y por supuesto, me fui. Y luego recibí una llamada de ellos después de un par de meses. Oh, ¿sabes qué? Un mes después del análisis tuvo un infarto. Ataque al Sí, corazón. tuvo una charla y fue llevado al hospital. Así que significa que era predominante en su sistema. Y él no prestó atención a esto. Tenía cierta incertidumbre en su sensación, pero no era algo grave. Pero luego fue una situación seria. Así que significa que si podemos detectar áreas débiles en una etapa temprana,
podemos entender qué se debería hacer. Bien, ahora, para algunas personas que nunca han oído hablar de esto, puede sonar a alguno un poco fuera de lo común. Esto no suena, o puede que no suene como ciencia, o incluso para algunas personas que les gusta ver las cosas de una manera espiritual, también hay una base espiritual. Me gustaría leer un par de fragmentos de esto. Esto es de la Biblia. Jesús en el Sermón del Monte dice: vosotros sois la luz del mundo. Entonces, incluso Jesús, para aquellos de nosotros que creemos en Él, dijo que somos la luz del mundo, y luego dijo: y mientras esté en este mundo, soy la luz del mundo. Y luego Pablo, en la primera de Corintios, dice: hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero el esplendor de los cuerpos celestiales es de una clase y el esplendor de los cuerpos terrenales es de otra. El Sol tiene un tipo de esplendor que es frecuencia, la Luna otra y las estrellas otra, y una estrella difiere de otra en esplendor. Así que somos seres de luz, y esto es algo que se ha conocido desde hace miles de años. No hay nada de nuevo en eso. Creo que lo nuevo aquí es que podemos ser capaces de ver eso. Y estaba leyendo que fuiste la primera persona que pudo capturar el momento cuando el alma o el espíritu abandona el cuerpo cuando una persona muere. ¿Puedes explicar cómo hiciste eso? Y luego seguimos desde Sí, ahí. por supuesto. Pero aún así, lo primero de todo, necesito recalcar que todo lo que afirmamos con nuestra tecnología se basa en fundamentos científicos. Ahora tenemos más de 500 artículos publicados sobre este tema. Por diferentes equipos, por equipos médicos, por diferentes universidades en diferentes países, y todos los que llegaron a probar nuestros dispositivos encontraron que es realmente eficiente en diferentes estaciones, y luego publican sus propios artículos. Eso es lo más importante. Así que eso es... ¿Estos son los médicos que Sí. están ayudando a los diferentes pacientes? Sí, absolutamente, absolutamente. Así que este es el tema principal. Y luego, si hablamos sobre diferentes investigaciones, me gusta hacer investigación en diferentes áreas. Y una de las áreas que mencionaste que es estudiar la transición de personas a otra dimensión. Porque creo que cuando morimos, nuestro sistema de información se transforma a otra dimensión. Y ahora tenemos muchos datos científicos sobre esto. Así que hice muchos experimentos sobre este tema. Un tipo de experimentos es que hemos estado estudiando a personas después de la muerte. Porque sabes que en la criminalística es muy conocido. Estudias la temperatura y ves esta línea que se aproxima. Y puedes detectar el momento de la muerte. O puedes estudiar otros parámetros fisiológicos. Mi idea era estudiar la dinámica de la energía del cuerpo. Porque con esto estudiamos, nuestro tema principal es que la energía de la persona en vida se relaciona con problemas de salud. Pero, ¿qué pasaría después de la muerte? Con todo esto, tuve la oportunidad de organizar un gran proyecto de investigación en un hospital, donde reciben habitualmente a muchas personas para autopsias. Y para ello, teníamos un gran equipo de médicos forenses que pudo encontrar un cuerpo interesante, llevarlo a una sala especial, ponerlo en una condición especial, introducir la mano en nuestro instrumento y estudiar la dinámica durante 6-7 días. Así que cada Después hora, de la muerte, después de la muerte. Así que fue una línea de investigación, fue un resultado muy interesante. Otro tipo de investigación que estamos haciendo ahora, junto con mis colegas de la Universidad de Montreal en Canadá y algunos otros muy buenos doctores también. Estudiamos a personas antes de la muerte y después de la muerte. Entonces las personas están estudiamos... cerca de la muerte, muriendo, Sí, en el sí, hospital, sí. y luego ver toda la transición y Sí, lo que sucede. sí, absolutamente, Muy interesante. Entonces, porque de nuevo nuestra idea era entender qué está ocurriendo en el momento de esta transición con la energía de las personas. Y los resultados fueron nuevamente muy instintivos. Por supuesto, solo hicimos varios casos. Estos estudios serán publicados bastante pronto. Tenemos que el artículo fue aceptado por una buena revista y se encontró que esta es una transición real.
Entonces, ves, cuando las personas están muertas y enfermas, muy terminalmente enfermas, es comprensible que van a morir. Entonces, la energía viene por un tiempo, luego baja. Es comprensible. La emisión de energía del cuerpo que puedes medir Sí, con así que el estamos midiendo dispositivo de del que nuevo. hablaremos Sí, estamos en un midiendo con minuto. con este dispositivo en particular. Entonces, la energía comienza a disminuir y es comprensible, porque las personas están perdiendo su energía. Pero luego, justo antes de la muerte, la energía aumenta de una forma tremenda. Justo antes. Aumenta justo antes de esto, así que es normalmente en ese mismo día que la gente muere. Pero es un par de horas antes de esto, no en el momento de esto, sino un par de horas antes de esto. Y luego se mantiene a un nivel alto por algún tiempo. No pudimos tomar medidas durante mucho tiempo en este experimento, pero aún así lo tenemos. Así que para nosotros es muy importante ver si las personas todavía mantienen sus características psicológicas, porque con el dispositivo podemos medir las características psicológicas de las personas. No solo físicas, No solo físicas, sí, porque podemos distinguir entre el estado psicoemocional y el estado físico, usando algoritmos especiales y filtros especiales. Entonces, la idea era ver si se mantienen las características psicológicas de una persona después de la muerte o no. ¿Entiendes? ¿seguirían en el cuerpo No. Mira, sí. o se quedan Entonces, después después de de que el el espíritu deja el cuerpo, necesitamos distinguir. Tenemos el cuerpo, que es cuerpo, viene con nosotros, pero tenemos nuestro espíritu, tenemos nuestra sustancia informacional y se mantiene después de la muerte. Ahora, tenemos muchos datos sobre esto, no solo nuestra experiencia, por supuesto. ha sido probado. Esto ha sido probado. Hay muchos datos porque tenemos datos sobre personas que están en estado terminal. Sí, tenemos datos de personas y sobre la reencarnación. Tenemos una gran investigación en Estados Unidos. Ahora tenemos muchas investigaciones realizadas, investigaciones muy interesantes realizadas por el profesor Gary Schwartz en la Universidad de Arizona, quien hace contactos con espíritus y puede detectarlo con instrumentos científicos. Así que ahora tenemos un enfoque diferente. Y todo nos muestra que hay algo más después de la muerte. No es solo el fin de todo. No es el Sí, final. es solo una transición a alguna otra dimensión. Y desde el punto de vista físico, nos basamos en la idea promedio de un espacio cuántico multidimensional. ¿Sabes? Esta idea fue desarrollada en los años 1940. Está basada en las ecuaciones de Einstein, porque una de las soluciones es que podemos tener múltiples espacios simultáneos y podemos existir simultáneamente en diferentes espacios. Así que creemos, por supuesto, es solo una hipótesis, es solo una idea loca, que después de esto, esta estructura informacional se transforma a otra dimensión Está bien. y luego existe por algún tiempo. No sé si es por mucho tiempo o poco tiempo. Pero eso no ha sido medido, solo sabemos... No, espera. ¿Se puede medir en la misma habitación donde la persona murió? Sí. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por Sí, de cuánto forma tiempo se puede habitual, medir? esos experimentos no se realizan por mucho tiempo, porque con cuerpos no podemos hacerlo más de quizás 6, 7 días. Es imposible, porque el cuerpo es cuerpo, se deteriora. Con comunicación con espíritus, de nuevo, debería haber alguna confirmación. Porque si le pides al espíritu de Julio César que venga, o a Napoleón que venga, por supuesto, sea lo que sea que digan, es imposible que vuelva. Pero cuando alguna esposa pregunta para comunicarse con su esposo y el esposo le dice que, está bien, ve a este banco en particular y por favor anota el código, y vas a una caja de seguridad y abres la caja fuerte con este código. ¿Lo ves? Después de de que estén muertos. Conozco estos casos. Son casos reales porque fue confirmado con datos reales. ¿Ves? Esta es una comunicación real que puede confirmarse. Cuando en la reencarnación me dicen, está bien, eras un oficial en esta guerra. ¿Quién sabe? Quizás sí, quizás no. Mira, pero cuando la señora tiene un gran dolor de cabeza en la parte de atrás, durante muchos años, no es posible hacer nada. Y de vez en cuando ella tiene un dolor tremendo. Y luego, en la hipnosis, se transforma a una vida anterior en Jerusalén, en el momento en que los romanos conquistaron Jerusalén, y fue asesinada por un soldado.
Un soldado la mató con una espada en su columna vertebral y fue justo el lugar particular donde tenía este dolor. Y después de que tuvo esta terapia de regresión, ya sabes, este tipo de terapia, ella Muy se deshizo interesante. del dolor. Ya nunca más tuvo más dolor, ¿ves? Entonces nos muestra que tenemos una vida en un espacio multidimensional. No es solo nuestro cuerpo físico. Sí, cuerpo físico, sí, estamos midiendo esto, estamos estudiando esto, pero tenemos muchos espacios multidimensionales y ahora solo tenemos los primeros pasos para entenderlo y para estudiarlo desde el punto de vista científico. Pero recopilamos datos con diferentes investigadores y es muy interesante, por supuesto. Muy interesante. Ahora, cuando ese momento en que el espíritu está dejando el cuerpo y puedes decir que este es el momento de la muerte, ¿esa imagen fue capturada? Sí, por supuesto, por ¿Cómo supuesto. se hizo eso? ¿Cómo se hace eso? Ves nuevamente, esta transición es como una transición, no es solo el final de todo. Así que no vemos, yo diría, un tipo diferente de imagen. Vemos prácticamente el mismo tipo de imagen que al principio. Pero se piensa que la energía de esta imagen sería mucho mayor porque para cada imagen tenemos varios parámetros. Y uno de los parámetros que es muy importante es la energía de la luz emitida por un sujeto, por los dedos, por ejemplo. Pero luego, por supuesto, viene el deterioro. Pero de nuevo, lo que es muy interesante es que el tipo de dinámica de esta señal depende del tipo de muerte. Así que estamos viendo. Entonces, si es una muerte violenta, sí. ¿será diferente que si es una muerte por una larga Mira, enfermedad? uno, cuando está una enfermedad larga, está preparado para morir. Y luego es una dinámica muy suave, así que durante varios días la variabilidad no es tan no mala. es tan mala. Pero en el siguiente caso, cuando hay muertes inusuales, por ejemplo, la gente baja de la acera y es atropellada por un coche y muere, con una lesión en la cabeza, y luego resulta en una muerte inmediata. Entonces es interesante porque es como una fuente de energía que sale de los dedos y podemos medirla por quizá 1 o 2 días. Esta energía es muy alta. Después de la muerte. La muerte violenta. Sí, muerte violenta. Sí, pero luego llega a un estado inanimado. Pero la mayoría, por supuesto, interesante para nosotros, fueron los casos de muertes violentas. Entonces, si fue un asesinato, asfixia, suicidio o en general muertes desagradables, luego hay una variación arriba y abajo durante 6, 7 días sin llegar a 0. Eso es Sí, fascinante. entonces es interesante, así que eran datos realmente interesantes y fue un experimento doble ciego que hicimos. Entonces las personas que hacían las mediciones no sabían quién era. Las personas que realizaban los procesos nuevamente no sabían nada, y solo después de que teníamos estos datos antiguos, pudimos comparar estos datos con lo que está sucediendo, lo que ha ocurrido con la persona. Entonces obtuvimos esta comprensión. Así que ves, de nuevo, nos muestra que tenemos muchos temas interesantes que solo ahora podemos conocer. Eso es muy interesante. Ahora, podemos cerrar ese capítulo de la transición de las personas que van hacia la muerte. Ahora hablemos de los vivos. Tal vez puedas explicarnos Sí, qué es este dispositivo, qué es exactamente lo que estabas usando para medir la energía que estaba de acuerdo. dejando Este el cuerpo. dispositivo, ¿Y cuáles son algunas de las aplicaciones? Porque he leído algunos de los estudios que has publicado y tal vez puedas comentar sobre algunos de ellos. ¿Qué es este dispositivo? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo lo ves? Y me encantaría ver en persona una prueba con este dispositivo. Espero que lo veamos en unos sí, minutos. claro, pero, claro, seguro. Pues adelante. Sí, ves, en este dispositivo dentro tenemos un vidrio especial. Ujú. Es vidrio de cuarzo con una cubierta transparente por atrás. Y ahí aplicamos a este vidrio unos impulsos de alto voltaje, pero muy cortos. Y tomamos esta energía de la computadora, de 5 voltios. Bien, para entender no hay corriente, así que no sientes nada. Y estimulamos fotones de los dedos. Bien,
Luego tenemos una cámara especial por dentro. Procesamos esta imagen, la enviamos a una computadora, a la base de datos. Y tenemos toda la base de datos en la nube, porque tenemos muchos algoritmos allí con un enorme, yo lo llamaría software. Por eso, en tu computadora particular solo tienes una pequeña parte del software, todo el procesamiento lo tenemos en la nube. Y eso es importante. Y luego, con base en diferentes algoritmos, calculamos parámetros del cuerpo. Bien, porque tenemos un mapa que hace correlación entre los dedos. Y órganos y sistemas. Se desarrolló basado en ideas de la medicina tradicional china. Ya sabes, la idea de los meridianos. Pero luego fue confirmada por muchos estudios clínicos. Tenemos, como he mencionado, cientos de artículos realizados por clínicos en diferentes campos y encontraron correlaciones muy altas con la actividad del sistema endocrino, con actividad cardiovascular, con actividad del hígado, riñón, del sistema neurogenital, así que es una correlación absolutamente clara. Y ahora, después de muchos años de estudio, podemos definir esto. Entonces, cuando nuestros doctores o practicantes hacen este análisis, pueden decir, está bien, estás muy bien. Tu energía está bastante bien, pero tienes algunos problemas que podemos detectar en tu hígado. No es solo en este momento, pero tienes este problema, o tienes un problema en la tiroides. Muy típico ahora. Muy típico. Especialmente ahora hay... Sí. Especialmente Muy ahora típico, los casos muy se están típico. Es multiplicando. múltiple. Y podemos sugerir qué se debe hacer. Entonces sugerimos qué se debe hacer y podemos probar, por ejemplo, habitualmente sugerimos algunos suplementos, pero usando este dispositivo podemos establecer, detectar qué suplementos serían más beneficiosos para las personas. Porque ya sabes, vamos a una tienda de suplementos, ves estantes llenos de diferentes suplementos, qué es bueno para ti, qué es malo. Utilizando este dispositivo, se llama Puedes objetivo de discriminar. precisión. Es Sí, más como un y no objetivo de necesitas precisión. tomar o tragar esto. Solo tomas este suplemento en la mano, lo aplicas a tu chakra del corazón, y tomas medidas, y ves la respuesta del cuerpo. Puedes ver eso Sí, en tiempo sí, real. en tiempo real. Sí. Es muy interesante. Este enfoque fue desarrollado por un endocrinólogo de primer nivel en los Estados Unidos, el Dr. Michael Borkan. Él desarrolló este enfoque y ahora lo estamos usando para nuestros clientes. Todos ellos pueden usarlo. Bueno, tú puedes verificarlo. Sí, Con la tiroides es muy posible claro. con todos los sistemas y órganos. Entonces, esto permite crear como una firma de una persona, con todas las áreas diferentes del cuerpo definidas. ¿Sabes lo que dice esto? Y Que todos los necesitan sistemas, atención. ves los puntos débiles Ves los y puntos la gente puede débiles. aprender qué pueden hacer para prevenir una enfermedad en un futuro. Prevenir, desarrollar Sí, una por futura supuesto, enfermedad o trabajando... enfermedad crónica. Sí, y por supuesto tenemos un sistema de inteligencia artificial que sugiere algo. Sugieren tal vez suplementos, algunos aceites esenciales, algunos ejercicios. Sí, son solo sugerencias. Así que te sugerimos hacer esto y esto. Está basado en inteligencia artificial, pero como tenemos más de 1 millón de lecturas en nuestra base de datos, por eso Más de podemos 1 usarlo. millón. Más de 1 millón. personas con 1 sus millón de personas con particularidades. un particular. 1 millón de personas. Sí, con problemas Entonces, particulares. se construyó esa base de datos y después, cuando tomas una lectura, se compara Sí, eso es. según la edad y el género. Sí. Y esto nos permite definir la zona óptima. Zona óptima para el estrés, por ejemplo, para la energía, para el equilibrio simpático-parasimpático y la desviación de esta zona óptima. Y vemos personas en estrés. Y vemos firmas muy específicas de estrés, muy específicas. Y podemos definirlo en números de 0 a 10. Y luego podemos distinguir el estrés psicológico y fisiológico. Pero porque esos son dos temas muy diferentes, significa, por ejemplo, que estudiamos a una persona con fatiga crónica. Y todos los exámenes médicos indican que todo está bien. Significa que el cuerpo físico está totalmente sano, totalmente fuerte y sano en muchos casos, pero la persona no tiene energía, no puede caminar, no puede hacer nada. Una fatiga crónica total. Y tuvimos casos en los que personas tuvieron fatiga crónica durante más de 20 años.
No era posible hacer nada. Luego, nuestros doctores hicieron un análisis con BioWell y encontraron la razón de esto. Ofrecieron algunos medios y en un mes la fatiga crónica desapareció. ¿Ves? Era más emocional en origen, No, ¿no? no, 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 no es emocional. No es emocional. No es emocional. Es un tema muy complicado. Está relacionado con la actividad de las mitocondrias. Entonces, muchos casos de fatiga crónica están relacionados con la disfunción de las mitocondrias. Lo cual no aparecerá en Sí, en en la la sangre. Sí, en análisis clásico. Con viral podemos detectarlo y podemos encontrar la forma de restaurarlo usando diferentes medios de medicina cuántica. Así que por eso es. Y tenemos muchos ejemplos de este tipo. Entonces, esto es muy importante. Tenemos nuestro lado emocional, psicoemocional. Nuestras emociones, nuestro estrés, nuestra angustia. Ahora es un gran problema. Tenemos muchas personas con ansiedad, muchas. En la sociedad moderna es un gran problema. Y las personas caen en depresión, tienen diferentes antidepresivos, funcionan por un tiempo, pero luego es un gran problema. La gente usa drogas y demás. Con esto podemos detectar la razón de esto. Podemos usar diferentes instrumentos como este. Por ejemplo, tenemos este pequeño dispositivo. El nombre de este dispositivo es BioCorp y ayuda a reducir la ansiedad. Así que la gente tiene... ¿Y eso? ¿Utiliza música? Verás, estamos midiendo frecuencias. En realidad estamos midiendo luz y la frecuencia de la luz. Así que, basado en esta frecuencia, creamos música específica para una persona en particular, modulada por tu propia frecuencia. Luego introducimos esta música a este pequeño dispositivo. Y este dispositivo genera una frecuencia específica que aplicamos a este pequeño elemento. Y este es un diodo de arseniuro de galio. Y emite de nuevo una frecuencia muy específica que aplicamos en la frente y afecta directamente al hipotálamo y la hipófisis. Y esto permite equilibrar la actividad de las células. Como mencionamos antes, nos basamos en energía, un intercambio de información entre órganos y sistemas, y este es conductor. Así que conduce toda nuestra actividad fisiológica, toda nuestra actividad vegetativa, y luego si equilibramos la actividad de nuestro cerebro con esta frecuencia, entonces equilibramos todo nuestro sistema. Y esa frecuencia está hecha Sí, a medida sí, para la persona en ese absolutamente. momento, para lo que sea que esté desequilibrado, lo Se restablece. basa en una enorme cantidad de investigaciones realizadas en Rusia, porque este enfoque se desarrolló en Rusia en los años 1980 y 1990. Fue una gran investigación en grandes clínicas y estuve involucrado desde el punto de vista técnico, así que apliqué esto a este dispositivo. Desarrollamos esto y ahora tiene un efecto fantástico. Muchas personas lo utilizan con muy buen efecto. Está bien. Así que si yo, digamos, estoy desequilibrado en uno de cualquiera de los sistemas, por ejemplo, en el sistema endocrino, entiendo que es detectado por la luz que estoy emitiendo con la máquina y esto me avisa de que hay un desequilibrio. ¿Tiene eso algo que ver con el aura? Olvídate de eso, no me gusta esa palabra, porque hacemos una imagen del campo de energía alrededor de tu cuerpo. Hacemos esta imagen, pero hablo del campo biológico. Campo biológico es un complejo de diferentes campos emitidos con nuestro o por nuestro sistema en comunicación con el entorno. Entonces es mucho más que el aura, porque el aura tiene más connotaciones de temas místicos, porque vemos en todos los íconos una luz alrededor de los santos, la vemos, pero es posible verla con tus propios ojos. Es muy fácil hacer esto. Pero es mucho más que eso, es muy complejo. Son los campos electromagnéticos, emitimos diferentes sonidos, emitimos moléculas y también tenemos algunas propiedades cuánticas en este campo. Por eso podemos comunicarnos entre nosotros a distancia. No solo nos olemos, no somos perros, no solo es químico. No es solo químico. Sí, pero nos comunicamos entre nosotros a distancia. Lo hicimos, estuve involucrado en un proyecto muy grande sobre telepatía.
y hemos desarrollado este sistema de comunicaciones telepáticas. Así que es real, es absolutamente real. Y ahora tenemos esto. Yo diría, una base científica desde principios cuánticos, porque entendemos que en sistemas cuánticos podemos comunicarnos sin distancia. Entonces creemos y tenemos muchos conceptos. Nosotros tenemos documentos publicados sobre este tema. Nuestra conciencia, nuestros principios cuánticos operativos, porque el cerebro no es solo el asiento de la conciencia. El cerebro podría considerarse como un gran sistema de aceptación y transformación de información. Así que se podría decir, por supuesto, que estamos basados en la actividad cerebral, pero eso no es todo, porque siempre digo que no somos sujetos únicos. No somos únicos en este mundo. Somos parte de un campo informativo colectivo. Vivimos en sociedad, estamos conectados entre nosotros, y esta es la diferencia de los humanos con cualquier otro animal. Por supuesto, tenemos animales que viven en manadas, como los lobos, como tal vez los leones, pero esas son pequeñas manadas solamente. Nosotros tenemos comunicación con toda la humanidad. Principalmente ahora, entendemos esto cuando viajamos a diferentes países. Me gusta mucho estar en el aeropuerto en Asia, en Sudamérica, en París o en Madrid, para ver a personas de diferentes partes del mundo, y estamos todos juntos. Entendemos que somos iguales, pero todos somos parte de campos informativos colectivos. Por supuesto, tenemos algunos genios que aceptan información directa de este campo informativo, y esos son genios en cualquier ámbito, ya sea la ciencia, el arte, la música, la pintura, etc. Pero la mayoría de las personas todavía nos comunicamos con esto y no podemos vivir sin este campo informacional, no podemos vivir sin la sociedad. Entonces, cuando hablamos de esto, nuestra conciencia, cuando hablamos de medir el estado psicoemocional, necesitamos entender que nuestro campo biológico es un campo de intercomunicación. No es solo producción como si produjéramos algún cuenco, o algunos estómagos, tejidos, o algunas cosas. No, es mucho más que eso. Es la forma en que enviamos señales al mundo y aceptamos señales del mundo. Muy bien. Uno de los estudios que tienes aquí del año 2016, titulado Enfoque de Ingeniería para identificar pacientes con tumores de colon, sobre la base de los datos de la técnica de imagen electrofotónica, que es este. Sí, eso es. Ahora, sí, ¿podrías explicar? Porque creo que esto es muy interesante. ¿Podrías explicarnos cómo podría esto ayudarnos a identificar si estamos desarrollando o si ya tenemos algún tipo de tumor en nuestro organismo? El artículo fue publicado hace mucho tiempo, pero en ese momento estábamos usando un enfoque de inteligencia artificial, porque ¿qué significa? Significa que tenemos un sistema informático que ahora, por supuesto, está muy desarrollado, mucho mejor de lo que era antes, y alimentamos al sistema con muchos datos. Y nosotros tenemos pacientes, no importa qué pacientes, ya sea cáncer de colon, ya sea hipertensión, ya sea diabetes, y tenemos personas sanas. Y alimentamos este sistema con, mira, estos son pacientes con cáncer de colon, estos son pacientes con pólipos, estos son personas saludables. Y por supuesto, necesitamos tener miles de casos, pero para nosotros 1000 significa 10 dedos. Así que 100, eso es 1000, ¿sí? Así que para nosotros es más fácil. Entonces nos basta con tener 100 pacientes en cada categoría para encajar este sistema de inteligencia artificial y luego crea su propio análisis. Y entrenamos esto en otro sistema y luego finalmente puede detectar. Entonces medimos los dedos. Bien, estos dedos pertenecen a una persona saludable. Está bien. Detectamos estos dedos. Hay signos específicos que indican cáncer, muy específicos, y el sistema puede detectarlo. Pero nuevamente, solo puede hacerse con un sistema de inteligencia artificial. Solo. Es imposible verlo con tus propios ojos, y siempre les digo a las personas, por favor, no lo intenten. No intenten ver el cáncer. Es peligroso.
está prohibido. Solo cuando hacemos un sistema como el análisis complejo podemos hacerlo. ¿Has recopilado datos de ello? Personas que tienen, o puedes notar que esta persona está desarrollando un tumor en alguna parte del cuerpo y luego ¿ha sido eso confirmado con un diagnóstico? ¿Cáncer? Espera. Sin conformarse con el diagnóstico es una verdadera tontería. Una verdadera tontería. Ya está hecho. Fue realizado por doctores profesionales en una universidad médica donde trabajan con este tipo de pacientes, por supuesto. Porque solo los profesionales pueden hacer esto. Solo los oncólogos pueden trabajar con el cáncer. Y porque cuando la gente intenta adivinar, esto es cáncer de este tipo concreto, no, es un total disparate. Ahora es una ciencia muy profunda, un tema muy complicado. Lo sé porque tengo oncólogos que son amigos muy queridos desde hace muchos años. Por eso, toda esta investigación siempre se realizó en un entorno muy profesional. Así que todas las personas que estaban en este análisis tuvieron un diagnóstico completo. Todo un diagnóstico completo. Y por eso era posible decir, de acuerdo, este es cáncer de colon de esta etapa en particular. Estos son pólipos. Esas son personas saludables. Todo eso solo basado en datos médicos. De acuerdo. Entonces, eso es originalmente, pero ahora digamos que un doctor que no es oncólogo está usando este dispositivo para ayudar a alguien a prevenir cualquier enfermedad. ¿Podría el dispositivo decirle a ese médico, tal vez a un médico general, no un oncólogo, podría decirle a este médico que esta persona está desarrollando un cáncer? Sí, ¿Podría ves, hacerlo? podemos hacer esto, pero no lo hacemos porque todos los temas relacionados con la oncología deberían ser sobre todo temas muy altamente profesionales. De lo contrario, sería muy peligroso. Es por eso que hacer de esto un dispositivo médico y avanzar hacia el análisis oncológico es un tema muy complicado. Necesita muchísimo dinero, necesita mucho tiempo y no tenemos todo ese dinero. No afirmamos que este dispositivo sea un dispositivo médico. Lo afirmamos como dispositivo de bienestar. Entonces, nuestro objetivo no es detectar cáncer, no. Olvídate de esto. Hay muchos otros que abordan cómo hacer esto. Nuestro objetivo es ver si la persona tiene algunas complicaciones, detectar los desequilibrios. Detectamos desequilibrios energéticos. Por eso no interferimos con diagnósticos médicos, porque tratamos con la energía del cuerpo, tratamos con el estado funcional. Puedes ver la estructura de tu hígado, o tu riñón o lo que sea, o tu corazón, pero no estamos interesados en la estructura. Vemos el funcionamiento de esto. Esto hacemos. Esta es una diferencia gigantesca, y todo esto es parte del enfoque de la medicina integrativa o la medicina cuántica. Entonces, nuevamente, nuestro objetivo no es detectar enfermedades, sino detectar áreas débiles del cuerpo. Y luego, vamos a ver si lo he entendido. Podemos detectar esto si hay un desequilibrio y podemos corregirlo durante esa misma sesión. ¿Se podría hacer eso? Sí, eso es. Hay dos temas diferentes. Uno es la detección, el otro es la corrección. Para la corrección tenemos un montón de dispositivos diferentes. Y recientemente publiqué un libro sobre los principios y práctica de la medicina cuántica integrativa, y allí describí diferentes dispositivos. Por lo tanto, en nuestros centros utilizamos diferentes dispositivos. No solo usamos BioCorp. BioCore es frecuencia con sonido. Utilizamos microfrecuencia. Sí, usamos dispositivos magnéticos y en nuestro laboratorio tenemos este desarrollo de dispositivos magnéticos. Usamos luz obligatoria, tanto láser como luces LCD, y es tremendamente eficiente. Usamos sonido y solo sonido. Eso se llama fotobiomodulación. Sí, fotobiomodulación. Y también tenemos modulación de sonido, con un tipo de sonido muy específico. Y es un tipo de ondas escalares, y tiene un efecto inmenso. Así que, dependiendo de lo que la gente necesite, podemos usar diferentes medios. Así que deberíamos trabajar juntos con doctores, practicantes, que tienen su propio enfoque,
y que utilizan sus propios sistemas y usando BioWell como una primera etapa de análisis. Entonces hacen el análisis, ven las áreas débiles del cuerpo, luego deciden qué se debe hacer. Y mira, tenemos más de 7.000 usuarios que lo usan en más de 75 países, me parece. Más de 7.000 doctores profesionales. Profesionales absolutamente. Y por supuesto, todos ellos tienen su propio enfoque. Y no queremos decirles, bueno, usa esto o aquello. No, 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 por supuesto. Entonces es solo una herramienta que pueden usar y además es otra Sí, herramienta así debe ser. que pueden llevar a la mesa de lo que pueden Sí, ofrecer al cliente. entonces debería hacerse en un entorno profesional. Así es como tiene De sentido. acuerdo. Ahora, una de las cosas que yo estaba viendo que para mí era muy interesante es sobre el tema del agua estructurada. Por supuesto. Déjame preguntar, ¿qué es ese concepto que entendemos hoy en día como agua estructurada? ¿Qué es todo esto? Sabes que estoy involucrado en el estudio del agua desde hace más de 20 años y tenemos práctica. Cada año tenemos congresos sobre las propiedades del agua. Y en el último congreso hice este tipo de presentación. ¿Qué significa la estructura en el agua? ¿Y cómo podemos usarla prácticamente? Y ahora, lo más importante, tenemos claro el entendimiento científico. Este entendimiento se basa en el principio de la electrodinámica cuántica. Fue entonces el genio teórico en Italia, Emilio de Giudice, quien desarrolló este concepto de la electrodinámica cuántica del agua y, junto con sus colegas, demostraron que el agua puede organizar estructuras. Eso significa que las moléculas de agua tienen la misma frecuencia en un gran volumen. Yo siempre hago la comparación con un salón de baile. Tenemos parejas que bailan, todas bailan en la frecuencia de la música. Todas se mueven de manera diferente, pero todas tienen la misma frecuencia. Todos están bailando al mismo ritmo. Y luego alguien va a sentarse y beber un poco de agua u otra cosa. Y a la vez alguien entra a bailar. Así que todo es intercambio. Entonces, esto que sucede lo nombramos en ciencia como dominios coherentes. Y este concepto fue desarrollado, fue probado por experimentos. Y ahora tenemos muchos más medios y entendemos cómo podemos crear esta agua estructurada. ¿Cómo podemos desarrollar esto? Porque nuevamente hemos tenido grandes investigaciones en más de una ocasión, demostrando que cuando las personas beben agua estructurada, ellos están mucho mejor en comparación con el grupo de control. Así que en un grupo experimental, las personas estuvieron tomando esta agua estructurada durante meses, 2 o 3 meses, y luego los comparamos con el grupo de control. Estos otros tenían agua normal, agua estándar, y demostramos una gran diferencia en diferentes parámetros fisiológicos, sangre, también en la variabilidad cardíaca, en la energía, además de en muchos parámetros psicológicos, así que fue una diferencia demostrablemente clara. También hicimos una investigación, una gran investigación con caballos. Ahora hay empresas que producen estos dispositivos de agua estructurada. Los prueban en plantas, en agricultura, en pollos, en diferentes granjas. Entonces queda absolutamente claro que cuando consumimos agua estructurada, esta llega directamente a nuestras células. Entonces el cuerpo no necesita reestructurarlo y por eso es muy Ese beneficioso. trabajo ya está hecho. Funciona, Es sí. algo parecido, o sea, es tal vez algo similar a comer fruta, por ejemplo, o el agua de vegetales. Sí, vegetal. Eso ya ha sido estructurado por la planta. Sí, absolutamente. Y lo más importante, si tienes este vegetal o fruta orgánica hecha sin ningún químico, entonces, por supuesto, va a ser muy beneficioso para ti. Si tiene químicos dentro, puede ser incluso peligroso. Puede ser tóxico, sí. Sí. Desafortunadamente hay mucho de esto, incluso en el campo orgánico, porque Sí, por ya sabes, supuesto. algunos Claro, de es estos mucho. pesticidas que se están usando, que como sabes, se diluyen en agua y están por todas partes. Son ubicuos.
Sí, entonces desarrollé varios instrumentos para medir el agua Está bien. estructurada. Este es un instrumento que ahora estamos usando. Luego tengo otro instrumento para laboratorios, un instrumento BioWell, que permite estudiar el agua estructurada. Y tenemos un gran proyecto de investigación sobre el desarrollo de nuevos dispositivos para estructurar el agua, utilizando campos magnéticos, usando diferentes principios físicos. Además, tengo un equipo de personas que están desarrollando esto, así que espero que este año podamos ponerlo en práctica. Entonces, podríamos básicamente estructurar el agua y luego ver el impacto que tiene, por ejemplo, en Sí. los glóbulos rojos. ¿Se podría hacer eso? Sí, absolutamente. Nosotros probamos todo. Primero, por supuesto, probamos con nuestro instrumento, pero luego, si vemos efecto positivo, lo probamos en plantas, en brotes, en sistemas biológicos bancarios. Y luego, ya al final, hacemos pruebas con personas. Por supuesto, ahora es un gran proyecto y espero que este año lo hagamos tanto para uso doméstico como para la industria. Eso es muy interesante. Sí. Había escuchado sobre el agua estructurada y también sobre el agua EC, el agua de la zona de solución, lo cual es muy interesante también. Sí, así que es un tipo de agua estructurada, Háblanos de eso. que es más como principio científico de agua estructurada. Sí, porque el profesor Pollock con su equipo demostraron esto. Estas diferentes propiedades del agua cerca de alguna superficie y lo usamos en nuestro desarrollo y demostraron que hay separación de carga en esta agua. Como un Así gel, que es más como el un cuarto gel. estado, el cuarto estado del agua. Sí. Sí. Publicó su libro, Primera etapa del agua, y desde luego es una persona fantástica. Este año, nosotros, como grupo de científicos, lo presentamos para el Premio Nobel. Hemos aplicado para ello, pero quién sabe. Bueno, definitivamente se lo merece. Pero, ¿sabes? Hay un grupo de Sí. personas que decide eso, que acaben eligiendo esto como ganador, es algo muy Sí, complicado. lo entendemos. Sí, Es muy complicado. de acuerdo. Ahora, antes de la entrevista, estábamos hablando fuera de cámara, estábamos hablando sobre este dispositivo de aquí, que me pareció muy interesante. Dije, bueno, definitivamente necesitamos hablar sobre esto, porque este dispositivo puede medir algo que para mí fue muy interesante. Me encantaría ver este dispositivo funcionando. Las intenciones de las personas que pueden estar en una habitación o todo lo que está sucediendo en esa habitación está afectando emocionalmente y la respuesta de las personas en la habitación a cualquier estímulo que están recibiendo. ¿Puedes explicar qué es eso y Entonces, cómo este funciona? dispositivo es realmente un dispositivo muy interesante y nuestros colegas estadounidenses lo llamaron Sputnik porque se parece a esos satélites rusos, ya sabes, en los años 50, y desarrollé este dispositivo primero para estudio ambiental, porque teníamos un proyecto para ver los primeros signos anticipados que podían preceder a la llegada de terremotos. Y con este dispositivo podemos verlo varios días Puedes antes. detectar Sí, un futuro terremoto. Pero más tarde se descubrió que este sensor es muy sensible a las intenciones humanas, a las emociones humanas. Así que descubrimos que si las personas están meditando, entonces influye en la señal de este dispositivo. Y puede ser meditación individual, así que la gente lo usa como un dispositivo de entrenamiento. Puede ser un dispositivo de meditación colectiva y tuvimos muchos experimentos de este tipo. Por supuesto, está publicado en revistas realmente buenas. Y se descubrió que con este dispositivo, lo más interesante es que podemos medir la intención a distancia. ¿A la distancia? En una decente. ¿Pero cuánta distancia? No importa. No importa. Tenemos a Lynn McTaggart, es Así que física es cuántica. Es física cuántica. Sí. Tenemos a Lynn McTaggart. Ella es una investigadora, autora muy interesante. Tiene muchos libros y ella fue quien ofreció hacer este tipo de experimento. Entonces ella estaba reuniendo a muchas personas por Internet y todas esas personas, en un momento específico, tenían que enviar intención a nuestro laboratorio. Y teníamos este dispositivo funcionando durante todo el tiempo, sin limitaciones. Lo encendí por la mañana, luego cerramos el laboratorio, nos fuimos y estaba funcionando por sí solo. Y luego, en algún momento particular, envían la intención. Luego regreso por la noche, abro el laboratorio
y veo toda esta línea dinámica, y entonces vemos que en el momento de la intención se crea un pico realmente grande en esta señal. Una medición Sí, la que medición fue fue mayor que muy el alta. resto. Luego hicimos muchos experimentos. Por ejemplo, hicimos muchos experimentos con el doctor Joe Dispenza en los Estados Unidos. ¿Sabes? Es una persona realmente brillante. Él utilizó a muchas personas y les enseñó a meditar. Y con él hicimos muchos experimentos. Él también está usando nuestra Biblia. Y de nuevo, fue posible detectar la influencia del proceso de meditación a distancia. Y es interesante. En su proceso, en su meditación, la energía empieza a bajar. Así que cuando hacen alguna señal, comienzan a meditar y la energía empieza a disminuir. Desciende y se mantiene en cierto nivel. También tenemos otro grupo, el doctor Filippi en Alemania, que tiene miles de personas en su sociedad. Y ellos tienen meditación, pero con un efecto diferente. En su meditación la energía comienza a aumentar, así que significa que simplemente son diferentes modalidades de ello. Eso es interesante, eso es interesante. Bien, bueno, nos estamos acercando al final de la entrevista. Todo lo que hemos estado hablando ha sido fascinante, pero siempre me gusta dejar a nuestra audiencia con tal vez algún consejo, tal vez algo de sabiduría que puedan llevarse a casa, algo que puedan aplicar en sus propias vidas. Dos preguntas. Primero, si no son estos dispositivos adecuados para que las personas los usen en casa, esa es la pregunta número uno. O sea, por supuesto, estructurar el agua cada vez que salga, de cualquier dispositivo. ¿Qué piensas? Eso seguro, pero, por ejemplo, de lo que hemos estado hablando aquí, ¿alguno de estos dispositivos ayudará a las personas o tienen que ir a un médico para esto? Esa es la pregunta número uno. Y luego la pregunta número dos, porque has estado trabajando con muchos médicos durante bastante tiempo y estoy seguro de que muchos de ellos han ayudado a muchas personas a recuperar su equilibrio y, ya sabes, volver al estado de homeostasis. Si tú tuvieras que dar algún consejo o varios consejos, o ya sabes, algunos puntos clave de cosas que la gente puede hacer de manera práctica, que les ayude en su día a día a recuperar ese equilibrio, ¿cuáles serían? ¿Cuáles dirías tú que son? Bien, lo primero de todo sobre el uso de este dispositivo. Ahora empezamos a producir un nuevo dispositivo y se llama BioWell Mini. Es de tamaño pequeño y funciona en un teléfono móvil. Así que tenemos todos los programas en el móvil y la gente puede, por supuesto, usar su teléfono móvil para este dispositivo. Esto es para aplicación en casa porque este es un dispositivo profesional. Esto es solo para profesionales, requiere capacitación, necesita explicación, por lo tanto, no es tan fácil. Pero este dispositivo pequeño sería muy fácil y la idea es la siguiente. Las personas toman mediciones, tienen su nivel de estrés, tienen su nivel de energía, tienen algunos parámetros sobre actividad simpática y parasimpática y pueden evaluar el efecto de diferentes actividades cotidianas. Por ejemplo, vas a un gimnasio, pero no sabes si es bueno para ti o no. Puede que necesites entrenar realmente 2 horas muy duro, o necesites estar más tranquilo, o tienes una buena cena con buen vino, vino español, el cual yo prefiero, y tomas un vaso, 2 vasos, 5 vasos, media botella, una botella. ¿Y puedes monitorear eso en Sí, tiempo real? en tiempo real ves el Ver el impacto, impacto que ves tiene el en tu impacto. sistema. Es absolutamente claro. Bueno, eso es un poco peligroso porque si te digo, déjame ver el impacto que mi esposa tiene en mí, si puedo monitorear Sí. eso en tiempo real, podría ser un Sí, problema. sí. Verás, no es una broma. Un psicólogo usa nuestro dispositivo para ver la interrelación entre las personas. Sí, cómo las personas se influyen mutuamente. ¿Y quién puede estar emanando? ¿Quién puede extraer energía de otras personas? ¿Quién puede dar energía? Así que es muy Eso es muy importante. interesante. Es una Esto es herramienta muy poderosa. interesante. Bien. Es muy poderoso. Esto es para uso en casa. Además, será parte de la nueva medicina casera. Así que las personas pueden tomar su medición en casa con un pequeño dispositivo. Sus médicos, si quieren, por supuesto, pueden obtener información en Internet porque está todo en Internet, si dan permiso para verlo claro.
porque todo está codificado, por supuesto. Y luego el doctor puede decidir, ¿está bien esta condición o no? Por ejemplo, tenemos esta gran investigación para mujeres embarazadas. Se descubrió que al medir solo 2 dedos en la mañana, los médicos pueden detectar si es un estado normal, si la mujer debe tener más cuidado ese día, o si es necesario llamar al médico. Entonces fue una gran investigación científica y se detectó que tiene un 90% de precisión en la detección de un posible aborto espontáneo. Eso es muy Sí, alto. es verdaderamente alto. Todo esto serían algunas de sus aplicaciones domésticas. Pero si hablamos de la situación en general, necesitamos entender que todo depende de nuestra mente. Todo depende de nosotros mismos. Depende de cuál sea tu actitud hacia tu propia vida. Porque todos esos experimentos que hacemos con esto, demuestran que con tu intención realmente puedes cambiar el entorno. Puedes cambiarte a ti mismo. Ahora depende de ti. Es tu decisión si en tu vida quieres estar saludable y fuerte. Y entendemos lo que se debe hacer. Tenemos una comprensión muy clara. O estarás sufriendo, estarás en depresión, tendrás una vida pobre, e incluso si el cuerpo físico estuviera saludable, dependiendo de los medicamentos, entonces tu espíritu estará muy bajo o incluso peor. Las personas que tienen Alzheimer, las personas que tienen demencia, tienen esta vida vegetativa. Por eso necesitamos entender si quieres tener buena vida, si quieres tener una vida plena. Necesitas tener intención de curarte, con tu propia mente. Por supuesto, ahora es bastante posible. Y luego puedes estudiar. Por supuesto, necesitas estudiar algo de meditación. Puedes estudiar prácticas de respiración, un programa muy obligatorio. Necesitas hacer algo por tu vida, algo interesante en tu vida. Entonces podemos estar sanos, fuertes y poderosos por una vida muy larga. Bueno, profesor, ha sido un verdadero placer poder hablar contigo. Ha sido mucha información, pero estoy seguro de que la gente va a estar bastante interesada y mucho más ahora, interesada en muchos países. Mucha gente en diferentes países está viendo este podcast. Además, estoy seguro de que hay diferentes doctores o profesionales viendo esto. Entonces, si digamos, estoy viendo este podcast y digo, bueno, ahora quiero probarlo, ¿dónde puedo encontrar un médico que esté utilizando esta herramienta y que pueda ayudarme? ¿O cuál dirías que es el siguiente paso? Vas a Internet o a cualquier sistema poderoso, cualquier sistema de inteligencia artificial, pones BioWell.com o sin.com y encuentras doctores que están cerca de ti. En todos los países prácticos tenemos doctores que utilizan este sistema. Y Está por bien. supuesto, en España hay un gran desarrollo. Amo España. Vengo aquí regularmente. Tenemos muchos colegas brillantes en España que están desarrollando todo. Así que en España, especialmente en las principales ciudades grandes, tenemos personas que están usando BioWell. Bueno, nos aseguraremos de poner esa información para que todos Sí, la por tengan. favor. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias por aceptar Gracias. venir a Madrid para hacer esta entrevista. Y estoy seguro de que en muy poco tiempo escucharemos mucho más sobre los nuevos dispositivos y toda la investigación que vas a seguir haciendo y las personas que trabajan contigo. Muy bien, muchas gracias por estas muy buenas preguntas. Es muy importante Ha sido para un nosotros. placer, Ha un sido placer. todo un placer. Muchas gracias. ¿Sabías que la glándula pineal, también conocida como la puerta de la consciencia, es clave para la regeneración de tu cuerpo y el desarrollo de tu intuición? Lo que pocos saben es que las toxinas a las que estamos expuestos diariamente, como el aluminio y otros metales pesados, pueden calcificar la glándula, afectando profundamente tu bienestar, pero también a tu capacidad de conexión espiritual. La ciencia moderna está redescubriendo lo que las culturas antiguas sabían, que este órgano es el epicentro de nuestra conexión con dimensiones más elevadas de consciencia. En la serie Glándula pineal, el portal del alma, descubrirás qué productos la dañan y cómo limpiarla, revirtiendo su calcificación para que puedas transformar tu vida.
suscríbete a televisiónconsciente.com. Tienes 7 días gratis.